Hola, bienvenidos otra vez a la Ruta del Trébol, donde hemos explorado en profundidad Cork, el condado más grande de Irlanda. Durante este recorrido hemos podido ver islas, parques nacionales, castillos, el idioma irlandés y sus esfuerzos por revitalizarlo. La cultura, los deportes, entre otras muchas cosas que ofrece este maravilloso condado. Pero en el capítulo de hoy desentrañaremos la historia de Irlanda a través de esta región única de la Isla Esmeralda, como se apoda también a esta nación-isla en el borde occidental de Europa. Los antiguos celtas se denominaban a sí mismos como hijos de Hera, la diosa de la fertilidad que cubría siempre de verde estas tierras. Las tierras de Hera, Ireland en inglés, Irlanda para nosotros. Pero entonces, ¿cuándo los habitantes de esta tierra, tan arraigados a sus creencias del politeísmo celta, cambian a ser tan fervientes católicos? ¿Cómo fue esta transición y la relación de esta antigua civilización con el Imperio Romano, precursor de esta nueva fe? Para averiguarlo fuimos al Colegio Universitario de Cork para preguntarle al doctor Damian Bracken, experto en temprana Edad Media de Irlanda. Estamos con el doctor Damian Bracken, un especialista en historia temprana de Irlanda, sobre todo en el trabajo de San Columbanus, el primer escritor que dejó un trabajo significativo para entender a los primeros habitantes o a los habitantes de la Irlanda medieval, del medioevo temprano, por así decirlo. Doctor Bracken, gracias por recibirnos aquí en este maravilloso campus. Encantado de conocerle. Doctor, ¿cuál era la relación de estos habitantes irlandeses durante los tiempos donde el Imperio Romano era la gran superpotencia de Europa y gobernaba bastante cerca de acá, en Britania y Galia? Pretty close from here, in Britannia and Galia. Únicamente entre los pueblos de Europa Occidental, los irlandeses nunca fueron conquistados por el imperio. No eran parte del Imperio Romano, pero ciertamente sabían del imperio. Fue la más importante entidad política en esta parte del mundo durante siglos, y aunque los romanos no conquistaron Irlanda, sí pensaron en hacerlo. Hay registros de un conquistador que vino a Gran Bretaña, representando al imperio. Su nombre es Agrícola, y su yerno Tácito nos habla de esa campaña. Estos registros nos hablan de Tácito en la costa occidental de Gran Bretaña, y mirando a través del mar irlandés, presumiblemente a Irlanda, más allá del horizonte, y dice que los romanos contemplaron la conquista de Irlanda, porque una vez hubiesen conquistado este país, habrían conquistado el mundo hasta el final de sus confines. No habían descubierto América del Norte o del Sur hasta entonces, así que desde una perspectiva romana, Irlanda estaba en el final del planeta. Entonces, ¿una invasión a Irlanda hubiese sido algo similar a la llegada del hombre a la luna? Lo habría sido, es una muy buena analogía para comparar. Habría sido similar en términos de propaganda, pero esa invasión nunca sucedió. Porque los romanos eran personas muy prácticas, eran personas muy racionales. Si iban a conquistar Irlanda, eso habría requerido mucha inversión y habrían esperado mucho retorno por esa inversión. Y no vieron que fuera posible encontrar eso en Irlanda. ¿No era un país famoso por recursos o riquezas durante esos tiempos? No, no lo era. Así que le dieron el nombre de Hibernia, que significa la tierra del frío invierno. Aunque Roma finalmente llegaría a Irlanda, pero por motivos muy distintos. Una vez Constantino el Grande cambiase la fe del imperio, el catolicismo se expandiría rápidamente por toda Europa, incluido Irlanda. El misionero más famoso que vino a evangelizar estas tierras fue San Patricio, el santo patrono de Irlanda,
referente nacional y cuyo día, el St. Patrick's Day, hoy día se celebra en el mundo entero. Este hombre santo, nacido en la colonia romana de Britania, en lo que hoy es Gales, Reino Unido, vino en el siglo V a Irlanda a evangelizar a los celtas paganos utilizando elementos prácticos como el trébol. Así, con las 3 hojas del trébol explicaba la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero más convincente que su explicación con el trébol fue su gran milagro, la expulsión de todas las serpientes de la isla Esmeralda. La mitología detrás de este personaje nos cuenta que la ausencia de estas criaturas en Irlanda no se debe al clima frío de esta región que haría imposible la existencia de reptiles en estos lados, sino a que San Patricio, cual flautista de Hamelin con su tambor, las condujo hacia un acantilado donde las hizo caer al Atlántico, de donde nunca volvería. Pero ¿qué tan cierto es lo que se cuenta del bueno de Patricio? Bueno, San Patricio es generalmente asociado con cosas como el trébol o la conversión pacífica. El año que llega aquí es el 432. El conocimiento popular dice que es el primer obispo, el primer misionero enviado desde Roma, pero es seguro decir que todo lo que se sabe popularmente sobre San Patricio está mal. Así que no usó el trébol para predicar sobre la Trinidad. No es el primer misionero cristiano en Irlanda. No vino con la autoridad de Roma. Pero entonces, si San Patricio no era para nada como lo pinta la leyenda, ¿por qué es tan importante para los irlandeses? Para entenderlo, tenemos que apoyarnos en los textos de San Columbanus, en los cuales el Dr. Breaker ha basado sus estudios. Lo que hacen Columbano y Patricio es presentar Irlanda, no como la tierra de caníbales incestuosos. Ellos presentan a los irlandeses como hijos de Dios. Así, permiten al cristianismo llegar a todos los pueblos, hasta los confines de la tierra. Esa misión se logra en Irlanda, así que Columbano y Patricio desafían esas antiguas percepciones, esas representaciones de las lejanías geográficas y esos estereotipos. La leyenda sugiere que esta transición fue pacífica, pero la verdad es que no hay muchas pruebas que sustenten lo que justamente es una leyenda. Pero de haber sido así, a lo mejor ayudó el hecho de que la religión celta estaba plagada de triadas, es decir, que muchos dioses y diosas, al igual que el cristianismo, representaban en uno solo 3 entidades distintas. Por ejemplo, Hera, de quien ya dijimos le da el nombre a Irlanda, pertenece a la triada de diosas que representan a la soberanía, junto a Bamba y Fotla. La historia cuenta que los reyes de Irlanda, en ese entonces dividida en 4 reinos, de Ulster, Leinster, Connacht y Munster, donde está Cork, debían casarse simbólicamente con la diosa de la soberanía, para así legitimar su derecho a gobernar. Otro ejemplo es la diosa de Morrigan, quien representa a la muerte, a la guerra y al destino, y a quien, cuando salió este proyecto, le hice la promesa de tirarme un chapuzón en pleno invierno en el Atlántico para que bendijera la ruta del trébol. Volviendo a nuestro foco, Cork, su historia también entrelaza el catolicismo con la mitología local, y su santo patrono, San Finbar, también se ve envuelto en una pelea contra una serpiente. Para saber más de él, viajamos a casi 70 kilómetros de Cork, al Parque Nacional Guggenbarra, donde habría iniciado su misión. Bienvenido a nuestro valle. ¡Qué hermoso lugar! Es un lugar fabuloso. Maravilloso. Entonces, Saint Finbar es el santo que vino aquí como un ermitaño en el siglo VI. Y él se asentó en una muy pequeña iglesia en el monte,
porque él vino para estar solo como un ermitaño, pero de repente Finbar se convertiría en el que trajo el latín y se volvería un gran maestro, y en un momento empezaría a tener un grupo de seguidores aquí, y su escuela creció y creció. Y mientras esto acontece, había una serpiente en el lago. Su nombre era Lu, y ella estaba robando ovejas a los vecinos. Un día Finbar estaba bendiciendo a su rebaño con un recipiente de agua bendita, y Lu sale del lago y lo arrebata, y se mete en el lago por el otro lado. Y comienzan a tener una gran pelea, y los dos luchan todo el día, hasta que finalmente Finbar la destierra del lago, y por el lado más lejano rompe las rocas, y crea ese río que fluye hasta la ciudad de Cork. Así es entonces como la serpiente Lu le habría dado el nombre al icónico río de Cork. Y siguiendo su curso, San Finbar habría fundado un monasterio en donde hoy está la ciudad y donde hoy se levanta una espectacular catedral en su honor. Pero no siempre las batallas serían contra serpientes y criaturas mitológicas. Y no siempre los foráneos vendrían tan pacíficamente a Irlanda. Y es que a fines del siglo VIII vendrían unos invasores, y no en son de paz. Y es porque los vikingos azotarán por más de 2 siglos a Irlanda, generando estragos en la población local y cambiando radicalmente su cultura. Los vikingos llegarían arrasando con aldeas, poblados, monasterios, pero también fundarían ciudades como Wexford, Limerick y Dublín. En el caso de Cork, si bien ya hay antecedentes de que habían previos asentamientos humanos, ocuparían inteligentemente su gigantesca bahía, la segunda bahía natural más grande del mundo, para convertir esta ciudad en un vibrante centro comercial. Esta bahía natural, con su puerto profundo y protegido, ofrecía un refugio ideal para que los vikingos pudieran recalar sus embarcaciones, lo que era crucial para sus incursiones iniciales, pero también para establecerse en asentamientos a largo plazo. Mientras que el río Lee, al desembocar en esta bahía, ofrecía una ruta fluvial a los vikingos para comerciar con las poblaciones locales y transportar mercancías. Gradualmente, los vikingos pasarán a adoptar el catolicismo y los antiguos hijos de Odín se empezarían a entremezclar con la población local y a adoptar su cultura. Pero a fines del siglo XII vendrían otros invasores. Con las invasiones anglo-normandas comenzará una nueva era en Irlanda, en donde sus vecinos del este establecerán un dominio colonial brutal que durará más de 800 años y donde impondrán una fuerte censura y sofocación a la cultura, identidad y lengua irlandesa. Sobre este periodo, el doctor Hiram Morgan, con estudios en Cambridge, hoy director de la Escuela de Historia del Colegio Universitario de Cork y escritor de libros como el que tengo acá en mis manos, que retrata la vida en Cork durante el periodo renacentista, habló con nosotros. En un gran esfuerzo de producción, venimos acá a Charles Fort, que ha sido clave en la historia de Irlanda, y nos acompaña hoy día el doctor Hiram Morgan. Los normandos primero llegaron a Irlanda a finales de la década de 1160, a Wexford, y luego, unos años después, el rey inglés Enrique II llegó a Waterford y a Dublín. Luego también, significativamente, los normandos, los anglo-normandos mismos, comenzaron a irlandizarse. Las grandes familias, como los Fitzgerald de Desmond, los Barrys, los Roch, los Barretts, empezaron a aprender irlandés, a hablar irlandés y a usar la ley irlandesa porque Londres estaba lejos, Inglaterra estaba lejos. Tenían que hacer tratos con los lugareños y también tenían que casarse con ellos, y con el tiempo aprendieron su idioma.
y eventualmente los anglo-normandos se convirtieron en más irlandeses que los irlandeses mismos. Más irlandés que los irlandeses. Durante el siglo XII y XVII tenemos unos invasores quienes más bien se empezaron a adaptar a los conquistados. Con el paso de las décadas y de los siglos, comenzarían a hablar su idioma, a adoptar sus ropajes, a practicar sus leyes. Pero entonces, ¿por qué hoy en Irlanda se habla más inglés que irlandés? La respuesta viene con el nombre de Enrique VIII de Inglaterra, quien en su afán de querer casarse y divorciarse tantas veces se le fuera posible, terminó divorciado del Vaticano y de la fe católica para fundar su propia religión, el protestantismo anglicano. Later when Henry VIII, right? Más tarde, cuando Enrique VIII, ¿verdad? Conocido mundialmente por sus muchas esposas, cambió la fe de los ingleses. Algunos de estos gobernantes normandos estaban del lado de la población local porque eran católicos, ¿cierto? Eso es correcto. Bien, como sabes, Enrique VIII y después de él, la reina Isabel, ambos eran protestantes. Inglaterra se había separado de Roma y de tendencias continentales y en consecuencia, durante ese tiempo, los irlandeses siguieron siendo católicos y el problema para los ingleses era que tenían que lidiar con estos entes independientes, como el conde de Desmond, quien podría apoyar a algunos católicos del continente, porque los países continentales podían venir aquí a Irlanda, posiblemente a atacar a Inglaterra, por lo que Irlanda se convirtió en un punto débil estratégico para Inglaterra. Se convirtió en una puerta trasera a Inglaterra. También, después de la reforma en Inglaterra, hubo un gran desarrollo del capitalismo inglés y los ingleses necesitaban cada vez más tierras. E Irlanda se vio como una oportunidad para adquirir las tierras y los recursos de Irlanda, por lo que en consecuencia, por razones estratégicas, Irlanda se convirtió en un objetivo durante la llamada conquista Tudor. Es entonces que tanto por motivos religiosos como económicos y estratégicos, estos nuevos señores ingleses ya no serían tan tolerantes con sus conquistados. Deportes, idioma, música y danzas, por muchos periodos de la historia serán prohibidos o marginados. Y quien hable el inglés podrá obtener mejores trabajos, así como quien practique la nueva fe inglesa, el protestantismo, podrá obtener mayor estatus dentro de esta nueva sociedad colonial. Durante este periodo, muchos levantamientos y revueltas serán brutalmente aplacados. Pero sin duda uno de los hechos que más repudio, resentimiento y disgusto generará por parte de los irlandeses contra sus opresores, así como también anhelo por la libertad, será el episodio histórico conocido como la Gran Hambruna de Irlanda, ocurrido a mediados del siglo XIX durante el reinado de la reina Victoria. En 1845 surgió la plaga de la patata y fue catastrófico. Destruyó toda la cosecha de lo que dependían los irlandeses pobres en particular. Y el resultado fue una hambruna masiva. Y luego, subsecuentemente, vinieron las enfermedades epidémicas, como el tifus, cólera, disentería. Fue un completo desastre. Las consecuencias de esto fue que alrededor de una cuarta parte de la población murió. Aquí en el condado de Cork, la población se redujo de unos 850.000 a 650.000. Muchos emigraron. 114.000 personas al menos de la población de Cork murieron.
por lo que durante un periodo de tiempo muy corto la población se redujo rápidamente y causó una migración masiva. También destruyó al campesinado irlandés, destruyó el idioma irlandés, porque la mayoría de las personas que hablaban el idioma irlandés eran los pobres. An absolute crime. Un crimen absoluto contra la humanidad y probablemente uno de los periodos más oscuros de la historia irlandesa, sin duda. Bueno, fue el resultado del capitalismo desenfrenado, con políticas injustas, donde el gobierno inglés pensó que la situación de Irlanda podría resolverse por las fuerzas del mercado. Pero de hecho, cuando tales tragedias humanas surgen, se requiere una intervención gubernamental adecuada y a gran escala. Siendo esta gran hambruna uno de los traumas más significativos en la historia de la isla Esmeralda, y que a la postre traería como consecuencia que los irlandeses se organicen para conseguir así su independencia a principios del siglo XX, como hablamos en el primer episodio, quiero cerrar este capítulo con 2 recomendaciones de lugares que se remontan justamente al periodo en el que transcurrió esta tragedia durante tiempos victorianos. Una visita a la antigua cárcel de The Cork City Gaol te ayudará a descubrir cómo era la vida en el siglo XIX y a principios del siglo XX, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión, en una sociedad que era controlada por una fuerte moral religiosa que castigaba severamente crímenes que hoy ni siquiera serían considerados como tales, como lo es el caso de una mujer llamada Mary Tucker, quien fue encarcelada al menos 3 veces aquí durante la segunda mitad del siglo XIX por ofensas tales como embriaguez o lenguaje obsceno. Hoy, la prisión está convertida en un museo que te permite experienciar esa vida tras las rejas en el periodo victoriano. El mercado inglés es otro hito de la era victoriana y un imperdible de Cork. Está en pleno corazón de la ciudad y fue creado en 1788 por la corporación protestante o inglesa, que controlaba los dominios del condado en ese entonces. Hoy en día, este lugar tradicional de los corkonianos ofrece una gran variedad de productos para ir de compras. Puedes encontrar desde pescado fresco local hasta cosas más exóticas, como mi amado mate de América del Sur. Y con este breve repaso de la historia de Irlanda a través del condado de Cork, en donde nos enteramos de las leyendas de San Patricio y San Finbar y del porqué del arraigo del catolicismo en estas tierras, de las invasiones vikingas y anglonormandas y los episodios que forjaron la identidad combativa de este pueblo insular, despedimos este episodio. Pero ya nos volveremos a ver en la Ruta del Trébol.